Amplificador de 180 vatios con entrada de micrófono y ecualizador. En esta ocasión hemos unido un amplificador estéreo con dos TDA-7294 al preamplificador de micrófono y línea con control de tonos de 3 bandas, diseñado por Tupolev de forosdeelectronica.com, obteniendo como resultado un sistema de sonido con excelentes prestaciones y gran utilidad para las videorocolas con karaoke. Aunque la hoja de datos del circuito integrado TDA-7294 dice que entrega 100 vatios, realmente el voltaje que maneja solo permite entregar unos 90 vatios. Si desea más potencia, puede reemplazar los TDA-7294 por los TDA-7293 y utilizar un transformador de 33 por 33 voltios AC. Para cambiar fácilmente los integrados a la hora de hacer un mantenimiento, tomamos dos bases para integrados, una de 14 y otra de 16 pines, y las partimos por la mitad a lo largo. En la salida de parlantes encontramos dos bobinas que forman parte de la red de Zoel. La bobina se hace enrollando 10 vueltas de alambre de cobre magneto calibre 18 según la tabla AWG, en una broca con un diámetro de 3/8 de pulgada. Hemos incluido el doblador de tensión en el mismo impreso para alimentar el preamplificador y no usar un transformador extra con tap central. El circuito también tiene una salida de voltaje para alimentar un ventilador. Este es indispensable para evitar el recalentamiento de los TDA-7294. Como el voltaje de la etapa de potencia del amplificador es de más o menos 39 voltios DC, no es posible conectar el ventilador directamente a este voltaje. Para esto, se coloca una resistencia limitadora de la que hallaremos su valor, restando de los más 39 voltios de alimentación los 12 voltios de consumo del ventilador, obteniendo 27 voltios, divididos entre los miliamperios que consuma el ventilador que consiga. Así obtenemos el valor de la resistencia limitadora. Para la entrada de señal hemos utilizado un conector RCA×2, que es el más usado regularmente. Es importante utilizar cable blindado dúplex para transportar la señal del conector al amplificador, ya que por ser débil se pueden filtrar ruidos. El transformador utilizado para este amplificador tiene un devanado de 29 por 29 voltios AC a unos 5 amperios para alimentar la etapa de potencia, y un devanado adicional que puede ser de 10 o 12 voltios a unos 300 miliamperios que se encargará de alimentar la etapa de preamplificación y tonos. Mediciones. Al terminar de colocar todos los componentes del circuito impreso, es necesario hacer unas mediciones antes de encender el amplificador. Esto es obligatorio, ya que a veces a la hora de ensamblar cometemos errores que nos pueden llevar a dañar el circuito gravemente. La primera medición que se debe hacer es a la entrada de voltaje AC, es decir, donde se conecta el transformador a la fuente rectificadora del amplificador. Colocamos el multímetro en escala de continuidad, con la punta negra en tierra y la punta roja en una de las dos entradas AC. Después de que salen unos números mientras se cargan los condensadores de la fuente, deberá marcar infinito, un 1 a la izquierda, invierta las puntas y deberá marcar lo mismo. Ahora haga lo mismo entre el pin tierra y la punta roja en el otro pin de entrada AC, de la misma manera que con el otro pin de AC. Deberá marcar infinito al igual que al invertir las puntas. Las salidas a parlantes también deben ser revisadas. Colocando el multímetro en continuidad, se coloca la punta negra en el pin tierra y la roja en el pin de salida izquierda, y deberá marcar infinito después de ver una pequeña marcación que se da mientras cargan los condensadores. Invierta las puntas y deberá medir infinito también. Ahora haga lo mismo entre el pin tierra y coloque la punta roja en el otro pin de salida a parlante derecho, de la misma manera que con el otro pin de salida. Deberá marcar infinito al igual que al invertir las puntas.
La entrada AC para alimentar la fuente del preamplificador se revisa. Colocando el multímetro en continuidad y midiendo, deberá dar infinito. Invierta las puntas y también debe medir un 1 a la izquierda. Si llegara a dar una medición incorrecta, en nuestra sección de recomendaciones hay un artículo llamado Cómo ensamblar un circuito con éxito, que tiene varios tips indispensables para no desfallecer en el intento. Después de hacer las mediciones anteriores con éxito, se procede a conectar el transformador al amplificador y a la red pública usando una serie hecha con un bombillo. La serie permite probar circuitos o aparatos sin el riesgo de quemarlos. Si el aparato está en corto, el bombillo prende. Si el circuito no está en corto o está abierto, el bombillo no prende. Si el bombillo no prende, proceda a conectar el transformador directamente a la red pública y mida con el multímetro en escala de voltaje continuo, colocando la punta negra en tierra y la roja en la salida izquierda. Deberá marcar 0. Para la salida derecha, el procedimiento es el mismo. No debe aparecer ningún voltaje a la salida. Los errores más frecuentes son las colisiones entre pistas y los componentes invertidos. Ahora se debe medir el voltaje de alimentación del amplificador. Este se mide colocando las puntas del multímetro en los dos fusibles de más VCC y menos VCC. Debe marcar un voltaje aproximado a 78 voltios DC, ya que estamos midiendo entre los dos extremos del voltaje y no tomamos el punto centro que es el tierra. La medición entre tierra y más VCC se hace con el multímetro en la escala de voltaje DC y se coloca la punta negra en tierra y la roja en el fusible del lado izquierdo, que es el voltaje positivo. Deberá marcar aproximadamente 39 voltios DC. La medición entre tierra y menos VCC se hace con el multímetro en la escala de voltaje DC y se coloca la punta negra en tierra y la roja en el fusible del lado derecho, que es voltaje negativo. Deberá marcar aproximadamente menos 39 voltios DC. Mida el voltaje de alimentación del preamplificador de la siguiente manera. Coloque el multímetro en escala de voltaje DC y con la punta negra en tierra, que en este caso la tomamos del pin central de la entrada de señal, y la punta roja en el puente o jumper, marcado con un más. Si el devanado adicional del transformador es de 12 voltios AC, deberá marcar entre 15 y 16 voltios DC. Ahora, manteniendo la punta negra en tierra y la punta roja en el puente o jumper marcado con un menos, si el devanado adicional del transformador es de 12 voltios AC, deberá marcar entre menos 15 y menos 16 voltios DC. Es fundamental el uso de la guía de la máscara de componentes y un alto grado de atención para el éxito de los proyectos.